Días, días todavía, ya casi tardes. Vamos a, vamos a comenzar orando. Padre, gracias por tu cuidado, tu bondad, por tu fidelidad, Señor, tu misericordia, Padre. Hoy venimos a ti, Señor, como tu pueblo, como tu iglesia, rogándote, Señor, hables a nuestras vidas, Señor. Perdona nuestras faltas si en algo te hemos ofendido, Señor. Quita todo lo que nos estorba para poder mirar las maravillas de tu ley, Señor. Cada palabra, Señor, ha sido inspirada por ti y es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para aconsejarnos, para corregirnos, Señor. Padre, es útil para ministrarnos y poder ministrar a otros. Señor, te pido que nos animes, nos fortalezcas, Señor, nos exhortes, Padre Santo, y pon, Señor, tu palabra como una semilla en nuestro corazón que caiga en tierra fresca, Señor, en tierra fértil, en tierra donde produzca fruto al 100 por 1, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, ve abriendo tu Biblia en el capítulo 20 y espero que traigas tu Biblia. Mira, yo traigo acá versículos, pero no tienes una idea de la bendición que es estar mirando tu Biblia. Y en ocasiones, a propósito, no traigo versículos con la intención de que podamos leer la Biblia. Y todos los vamos a leer, te los voy a mencionar, pero yo espero que puedas ver tu Biblia, ¿no? Y mira, para más o menos entender el trasfondo, a veces tenemos cabeza medio de teflón, y entonces nos toca recordar un poquito el trasfondo y espero no tomar muchísimo tiempo. Para este punto del capítulo 20, Pablo prácticamente va a completar su tercer viaje misionero. ¿Cuántos viajes misioneros hizo Pablo? ¿Te acuerdas? ¿Quién sabe? ¿Quién da más? Mira, normalmente se dice que son 3, pero la realidad es que en la práctica son 4. El cuarto lo hizo de Jerusalén a Roma y obviamente fue cuando fue encarcelado. A pesar de que no fue como lo que él quería hacer, Dios tenía un propósito y bueno, sí hizo como un cuarto viaje misionero. Pero bueno, este es el tercer viaje misionero programado. Y en el capítulo 19 vimos uno de los ministerios más fructíferos de Pablo en Éfeso. Dios hizo unos milagros extraordinarios. La palabra crecía poderosamente, impresionante. Muchos abandonaron la hechicería, la idolatría, ¿te acuerdas? Llevaron sus libros y los quemaron. Y entonces, porque en aquel entonces estaba el pueblo entregado a una diosa que se llamaba Diana. Pero también vimos que cuando el evangelio transforma vidas, también va a incomodar intereses incómodos, religiosos. Y por eso es que Demetrio provocó un alboroto muy grande. Y entonces, después de este tumulto, va a comenzar nuestro pasaje el día de hoy. No sin antes, necesito que tengas en mente bien claro esto. Mira, Pablo en el capítulo 19, versículo 20, él se había propuesto ir en su espíritu a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya. Y entonces, después de ahí su plan era ir a Roma. Y justamente cuando estaba planeando eso, empezó un alboroto muy grande. Y agarraron a Gallo, lo tomaron, y entonces la gente se puso a gritar como por 2 horas, ¡viva Diana de los Efesios! Y empezó a haber un alboroto muy grande. Los querían meter a la cárcel. En fin, se hizo un escándalo. En ese lugar, Pablo, antes de eso, precisamente en el capítulo 19, Pablo tenía, después de estar predicando, Pablo tenía la intención de estar en una escuela y durante 2 años estuvo enseñando la palabra y apartó de las personas, de los que sí creyeron, con los que no creyeron, que endurecieron su corazón. Y entonces Pablo agarró a esas personas y discípulos como tal. Y entonces estuvo enseñando por 2 años, poquito más, allá en Éfeso. Entonces se hace este alboroto y entonces empieza nuestro capítulo 20 diciendo: después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia.
Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Y aquí vamos a ver una de las principales enseñanzas. ¿Qué hizo Pablo? Lo primero que hizo fue que llamó a discípulos después del alboroto. No llamó a la multitud, no llamó a cualquier persona, sino llamó a los discípulos. La palabra discípulos es la palabra griega matetes, que significa aprendiz, alumno, seguidor comprometido, uno que imita a su maestro. No era alguien que simplemente asistía a reuniones, era alguien cuya vida estaba siendo transformada. Y hoy hay muchas iglesias que lamentablemente producen asistentes. A mí a veces digo, wow, me da un poco de coraje, digo, ¿cómo le hacen para que llegue tanta gente? Y me puse a ver y hacen estudios demográficos, hacen estudios de económicos y etcétera, y empiezan a hacer mucho uso de las redes, y entonces al final producen sí muchos asistentes. Me ha tocado ver iglesias en donde hay filas para entrar. Me ha tocado ver iglesias que van a abrir nuevas y que buscan unos auditorios gigantescos, o sea, el doble, el triple de esto, y el primer día, primer servicio, hay fila para entrar y se llena 800 personas. Wow, ¿cómo hacen, no? Y es que lamentablemente muchas personas al momento de estar buscando iglesia, buscan a veces un show, a veces una cercanía, pero no necesariamente la cercanía que debería ser correcta. ¿Cuál es la cercanía que deberíamos de buscar nosotros? Buscar una iglesia que nos acerque pero a la palabra de Dios. Y entonces Jesús nos llama a ser discípulo. Mateo 28:19 dice, por tanto, id y hacer discípulos. No solamente es convertir personas, no era solamente llenar auditorios, sino también formar personas parecidas a Cristo. ¿Qué tanto estamos haciendo discípulos? ¿Qué tanto nos estamos reproduciendo? Mira, si tú y yo no empezamos a discipular, va a llegar el momento en que vamos a dejar un eslabón perdido en una siguiente generación y se acaba. Tú y yo fuimos alcanzados porque una persona fue discipulada, hizo lo que tenía que hacer, atendió el llamado de Cristo. ¿Cuál fue su mandato antes de partir? Ir, predicar el evangelio por todo el mundo y hacer discípulos. ¿Sí? La gran mayoría de nosotros no estamos haciendo discípulos. ¿Cuántos discípulos tienes hoy en día? ¿O cuántos discípulos has formado hace un año? ¿O hace 2 o hace 3? ¿O no sé cuántos años tienes conociendo al Señor? Si tienes 25 años o 20 o 10. En esos 10 años, ¿cuántos discípulos has formado? Y que me digas, ¿sabes qué? Esta persona la formé, es mi discípulo, ahorita a lo mejor no está en esta iglesia, pero ya se casó y está allá apoyando a otra iglesia o hizo un ministerio propio. ¿Qué pasó con tus hijos espirituales? ¿En qué momento fue que los perdiste y dejaste de hacer discípulos? Hay 2 palabras que me llaman mucho la atención porque las repite en los versículos y dice, habiendo exhortado y abrazado. La palabra exhortar en griego es parakaleo. Y esta es una palabra preciosísima y creo que ha sido una de las palabras más mal usadas, porque imagínate, si las ves que están unidas, ahí hay una I en ese versículo, dice exhortando y abrazando, y nos está hablando de un acto de ánimo. Imagínate, estos cuates, los brothers, acababan de tener una situación espantosa, fea. Te digo, habían agarrado a Gayo y a otro hermano, y Pablo no agarró, y no los agarró a bibliazos. ¡Pah! ¿Por qué permitieron eso? ¡Pah! ¡Pah! ¿Dónde están mis discípulos? Eso no es exhortar. Agarrar a bibliazos no es exhortar. Exhortar lo que significa, de hecho, exhortar, o por lo menos esta palabra, parakaleo, tiene varios significados al mismo momento. Fíjate, apúntalo ahí en tu mente, en tu corazón, y ojalá lo podamos poner en práctica. Significa animar, invitar, consolar, fortalecer, pero esta palabra fortalecer se refiere
a una buena actitud para que continúe. Significa alentar, corregir, también significa exhortar, como en el diccionario. También significa llamar cerca, es decir, poner al lado de uno. Y esta raíz viene justamente del nombre del Espíritu Santo, que es Paracletos. ¿Tú necesitas ser animado? ¿Necesitas ser exhortado? Déjame decirte algo. Todos los hombres de Dios y cada persona necesitamos ser animados, alentados. La gran mayoría de nosotros venimos rotos. Cuando veo que el pastor se pone aquí, ¿alguna vez le has dado una palabra de ánimo, de fortaleza? Cada uno de nosotros siempre vamos a necesitar ser animados y aprender a animar a otros. Estamos llenos del Espíritu Santo, se supone que debería de ser así. Y el Espíritu Santo es el consolador. ¿Tú sabrías animar a una persona que está en necesidad del día de hoy? ¿Sabes qué versículos decirle? Porque estamos en una guerra como no te imaginas. Todo el tiempo una de las cosas que está atacando el enemigo es nuestro ánimo. Porque cuando ataca tu mente y entonces te distrae con alguna enfermedad, con algún problema económico, con tu relación de pareja, te viene un desánimo y entonces pierdes las fuerzas. Y después de perder las fuerzas, pierdes absolutamente el camino hacia donde estabas yendo. Y entonces el enemigo gana. Y entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos a alguien que nos esté animando, que nos esté exhortando, que nos esté invitando, consolando, alentando, corrigiendo cuando estamos mal. ¿Qué tan preparados como iglesia estamos cuando viene una persona y le podemos dar esa palabra de parte de Dios? ¿Qué tantas promesas? Mira, si buscas ahí en tu corazón, alguna vez que has leído tu Biblia, te vas a acordar que Dios es una persona que ama a las personas que están quebrantadas, que venda las heridas, que levanta del polvo al pobre, que en esos momentos de cuando tú te sientes solo, cuando te sientes sola, nunca te va a dejar, nunca te va a desamparar, siempre va a estar contigo, siempre va a estar a tu lado. Cuando veas que enemigos vienen a ti, el Señor dice, ningún arma forjada va a poder permanecer, ningún arma forjada te va a poder vencer. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días de tu vida, hasta el fin de los tiempos. Y son palabras de ánimo, de consuelo, no son bibliazos de ¡pah!, ¿no? Que te avientan y yo me acuerdo, tengo una Biblia ahí en la casa, así gruesísima, y yo jugaba con mi hermano, ¿no? Agarrábamos y decíamos, recíbelo, ¡pah!, ¿no? Es que veíamos videos ahí raros. Y entonces era la única forma de tirarnos, ¿no? No, recíbelo, ¡pah! Bueno, perdón. Y entonces esa palabra, Paracletos, es justamente la función del Espíritu Santo. Es muy interesante porque Pablo está haciendo con los hermanos lo mismo que el Espíritu hace con nosotros. Y entonces, cuando la palabra dice que los exhortó y los abrazó, está diciendo que les animó. Después de todo ese alboroto, imagínate, yo no sé cómo es que Dios les da a esos hombres palabra de ánimo, de exhortación. Mira, déjame abrirte un poco el corazón. Yo cuando veo a mi pastor, ¿sí?, que ahorita está ahí en unas cuestiones personales y está visitando a su pastor Juan Domingo y entre otros pastores, yo veo que está en una situación de peligro, donde su vida está en peligro, pero lleva meses animándonos y animándonos y animándonos. Yo lo único que entiendo es que Dios le da esa fuerza. Pablo igual, ¿sí? Acuérdate, Pablo venía bien raspado, al lugar donde iba, impactaba a las iglesias, hacía discípulos, esos discípulos reproducían, hacían otros discípulos y siempre lo terminaban corriendo, siempre lo andaban todo el tiempo cazando y cazando y cazando y cazando. Y a pesar de este alboroto y este tumulto y las situaciones que estaba viviendo Pablo, tenía que ser un líder muy, muy, muy fuerte, un líder que se mantiene, que sabe a dónde va. Un líder que cuando sabe que necesitamos como iglesia una exhortación, no nos agarra bibliazos, sino lo que está diciendo en la palabra, que se abraza y exhorta. Literal es
esto, cruzar las manos y dar un beso, ¿sí? ¿Cuántas veces, incluso como hombres, necesitamos ese abrazo? Y si no si te sientes feo, pues así como los argentinos, ¿no? Pues acá un beso en el cachete. También es de hombres, ¿no? Bueno, en aquel entonces era normal. Obviamente en nuestra cultura mexicana acá macho mexicano, pues obviamente pues nos vemos raros, ¿no? Entonces, oye, no se va a pasar un hermano, bueno, te beso aquí, luego acá, ¿no? Te planta el bigote. Olvídalo. Y entonces el Espíritu Santo no solamente corrige, sino también el Espíritu Santo fortalece. No solamente enseña doctrina, sino también el Espíritu Santo levanta corazones. Y entonces la exhortación bíblica nunca va a buscar humillarte, sino la exhortación bíblica siempre, siempre, siempre va a buscar levantarte, te va a buscar restaurar. Mira lo que dice Hebreos capítulo 10, verso 24 y 25. Dice así: pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso está cerca. Si lo lees en Reina Valera, dice que debemos de exhortarnos unos a otros, y más cuando veas que aquel día se acerca. Y esa palabra, Nueva Traducción Viviente, la pone como animarnos, ¿no? Y motivarnos a hacer buenas acciones. Mira, una de las cosas que hace el desánimo y que quiere hacer el enemigo muchas veces es que, no sé por qué, pero una de las cosas que hace primero el enemigo cuando te ataca es que te quita las ganas de ir a la iglesia. Porque el enemigo sabe esto, porque sabe que cuando tú juntas un carbón, ¿sí? Aunque tenga poquito fuego, y lo pones con otro carbón que tiene otro poquito fuego, y tú lo pones con un carbón apagado, mientras estén juntos los carbones, va a prender. Y con una pequeña ventilación así, vamos a pensar como si fuera el Espíritu Santo, ese aire, empieza a avivar y avivar y avivar, y puede llegar más personas y puede encenderse de esa llama. El enemigo sabe que cuando estamos separados también somos muchas veces muy, muy, muy vulnerables. Y entonces por eso Pablo anima a que no debemos de dejarnos de congregar y exhortándonos. Y entonces abraza. Lucas pudo haber omitido ese detalle, pero el Espíritu Santo quiso dejarlo ahí. Porque Pablo no era un predicador distante, amaba profundamente a la iglesia, y en estos pasajes vamos a estar viendo su corazón de pastor. Este verbo implica un abrazo muy muy fuerte de despedida, no era como un protocolo, era realmente un amor genuino. Y a veces a mí me duele porque en esta iglesia, gracias a Dios, no pasa, pero hay algunos líderes que enseñan. Pero ¿cuánto amor les falta? Yo espero que nunca te hayas topado con uno de ellos, porque he escuchado testimonios en donde a veces el pastor es inalcanzable, ¿no? Y entonces cuando vas y necesitas ayuda te dice, oye, espérame, o sea, no me molestes, ¿que no ves que estoy ocupado? Y obviamente están ocupados. Tenemos que ser pacientes, pero se nota en la actitud cuando realmente te está despreciando a cuando realmente te dice, oye, neta, dame chance, aguántame tantito, si estoy bien ocupado, te veo a la salida o hacemos una cita, ¿sí? Y entonces se ve la disposición. Siempre las autoridades mínimo, los que servimos, y va para todos los que servimos, deberíamos de tener una actitud como la de Pablo, en donde siempre estamos dispuestos a abrazar, porque la autoridad espiritual nunca va a reemplazar el afecto fraternal que deberíamos de tener. Y entonces la iglesia necesitaba esas dos cosas, amor y verdad. Fíjate lo que dice Efesios 4:15. En cambio, hablaremos la verdad con amor, y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Si solo hay verdad, nos volvemos duros. Si solo hay amor, dejamos de confrontar el pecado. Pero Cristo hace ambas cosas. ¿Te fijas? Es la verdad con amor, con la intención siempre de parecernos a Cristo una y otra vez, y eso se hace como iglesia.
Avancemos, versículo 3. Después de haber estado ahí 3 meses, mira, ponme el mapa, no seas malito. Yo espero que tú en tu Biblia tengas mapa. Pablo estaba aquí, ¿sí? Y entonces empezó a... ¿Te acuerdas lo que había en su corazón? Todo el tiempo, en el capítulo 20, lo vamos a ver más adelante, de hecho yo pienso que el próximo domingo, Pablo, el Espíritu Santo, lo que le decía a Pablo todo el tiempo, es que tenía que ir a Jerusalén, pero en Jerusalén le esperaban prisiones, le esperaba persecución. Él sabía, él estaba convencido que tenía que llegar acá, ¿sí? Acá a Jerusalén. Pero él necesitaba ir a cada iglesia y despedirse de ellos y afirmar su corazón. Y empieza a ir todo hacia Macedonia y después empieza a ir hacia Grecia. En este momento, en este versículo 3, estamos en esta zona, estamos en Grecia. Y fue a despedirse. ¿Cuánto le duró la despedida? 3 mesecitos nada más. Porque las despedidas duelen. ¿Qué pasaría si hoy tú te tienes que ir y tienes que dejar a tu esposa, a tus hijos, este mundo, a tu familia? ¿Qué haces? ¿Qué harías? ¿Cómo te despedirías? ¿Cuáles serían las palabras que le darías, que dejarían que siempre que estén sembradas en su corazón? Imagínate Pablo, el amor que le tiene a esta iglesia, y tenía que dejarles unas palabras claras, muy claras de todo lo que tenía que hacer. Y entonces, después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, mira, Pablo sabía que lo estaban persiguiendo y aquí cambió su estrategia. Él se quería ir para Siria, pero entonces, y obviamente se iba a ir en barco porque estaba por esta parte de acá, ¿sí? Y él se tenía que ir en barco. Y entonces lo que hizo fue regresarse caminando otra vez hasta esta zona que se llama Troas. Y entonces dice, tomó la decisión de volver por Macedonia y la acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, no Segunda de Tesalónica, sino un cuate que se llama Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo. Y de Asia, Tíquico y Trófimo, estos habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas, y nosotros, ahí ya está Lucas, nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días más. Pablo se queda 3 meses y aprovecha para visitar las iglesias en aquella región, todo lo que era Grecia. Lucas no lo menciona, pero a través de las cartas de Pablo nos vamos a dar cuenta que así fue, visitó toda esa región, en esa zona aprovechó. Y aquí vemos algo interesante. Pablo planea navegar, pero descubre un complot y entonces cambia totalmente la ruta. Y aquí vemos una gran enseñanza. Mira, una persona que es líder, una persona que sabe liderar, siempre va a permanecer firme aun cuando cambian los planes. Y Pablo, durante todos esos viajes, una de las cosas que tenía clara era la meta a lo que tenía que hacer. ¿Qué tenía que hacer? Predicar a los gentiles. Y yo no sé cómo estás en tu vida, yo no sé, a veces, no sé si te pasa como a mí, te sientes perdido y no sabes para dónde ir. Pero si tú tienes claro el propósito de tu vida, la meta, para qué fuiste creado, si tú tienes claro el propósito de Dios para tu vida, muchas veces no vamos a conocer el camino. Pablo tenía planes y planeaba, ¿te acuerdas en el capítulo 16 que lo vimos hace un par de semanas o meses más bien? Que iba hacia un lugar y que hacia el Espíritu Santo le estorbaba, iba a otro lado y el Espíritu Santo le estorbaba y él no se frustraba y él ya, fíjate lo que está pasando ahorita, él ya aprendió a discernir lo que tiene que hacer y no se está frustrando. Muchas veces los planes cambian en el mismo momento, pero la misión, y en nuestro caso la misión, la visión, las metas nunca cambian. No sabemos hacia dónde, qué rumbo tomar, pero sí sabemos a dónde llegar. Y esa es una de las cosas que debemos de hacer cuando permanecemos firmes en Cristo. Van a cambiar los planes. Mira,
Te pongo un ejemplo. Hace 5 años se empezó un ministerio en el Marqués, que allá es donde el Señor nos está permitiendo servir, ¿sí? Y estábamos en un terreno, no sabía, me cuenta el pastor que no sabía el pastor a dónde ir, pero pues vio, estuvo orando y se fue para allá. Hoy vamos a cumplir 3 años en un local, y se supone que ese local lo tenemos que entregar ahora en noviembre. No sabemos a dónde vamos a ir, no tengo ni idea. Y no va a llegar como por arte de magia, así como de repente, no es que va a aparecer una luz del sol así, ¡chiii!, alumbrando, ¿no? El terreno, estaría padrísimo, necesitamos eso, ¿no? Que el Señor nos diga, y sabes que ahí está el terreno, es gratis, ¡wow!, ¿no? Mira, no hay ni dinero, ni tampoco sabemos a dónde ir, ¿sí? Y tenemos que dejarlo en octubre. Te digo esto para que nos apoyes en oración, ¿sí? Pero tenemos claro la meta, que es que el Señor quiere que sembremos un testimonio donde se comparta su palabra en esa zona del Marqués, muy cerca de Los Héroes, de Real Solare. El Señor, la visión que nos dio es que ahí debe de estar un testimonio. Y no sabemos cómo, pero lo va a hacer. Pero mientras, somos como esos barcos que tenemos que salir a navegar y el Señor nos va a ir mostrando hacia dónde es el camino. Y entonces, no por eso nos vamos a frustrar. ¿No sabes cuántas veces el pastor ha ido a ver un terreno y otro y se cierran las puertas y es súper frustrante? Y nos damos cuenta que no hay dinero y que no alcanza, y es bien frustrante. Pero Dios nunca va a cambiar el propósito. Fíjate lo que dice Proverbios 16:9. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Endereza sus pasos. Pablo no era impulsivo ya era como más flexible. Pablo ya había entendido. Y entonces los discípulos maduros no se frustran cuando Dios cambia la agenda. Ahora, aquí vemos algo bien importante. Los compañeros de Pablo. Lucas menciona varios nombres. ¿Por qué? Porque el ministerio nunca fue un espectáculo individual. Siempre fue un trabajo en equipo, y es muy probable que varios de los que se mencionan son representantes de las iglesias de aquella zona. Porque acuérdate, dentro de las cosas por las que Pablo estaba haciendo ese viaje también era para recoger las ofrendas, porque los hermanos querían ofrendar para la iglesia que estaba en Jerusalén. Romanos 16 está lleno de nombres, y es bien importante. Y si te das cuenta en las cartas de Pablo, siempre está reconociendo a esas personas. Y déjame decirte, gracias a cada uno de ustedes que se toma el tiempo, de verdad, no tienes idea el ánimo que das, ¿sí? que das al pastor, cuando el pastor sabe que no está solo, que necesita esos compañeros de viaje, y más en una situación así. Y el hecho de que el pastor te vea que llegues puntual, el hecho de que el pastor vea que cuando hay un vaso ahí tirado con agua, sales corriendo por un trapeador. El pastor ve que estás ahí con los maestros, que estás ahí con los niños, que estás atento poniendo sillas, quitándolas, barriendo, dando bienvenidas, y que todo el tiempo estás sirviendo. ¿Sabes cómo es eso? Es de ánimo, es súper reconfortante saber que no estás solo. Se necesitan esas personas, esos hombres, esos siervos de Dios valientes. ¿Sabes? Nada de lo que haces para el Señor es en vano. Y créeme, aunque no necesita el pastor aplaudirte de que estás poniendo las sillas o barres, créeme que sí lo ve. Cuando platico con él íntimamente, sabe tu nombre y cada persona. Y necesitamos unos a otros y apoyar también a nuestros líderes, porque como líderes, cuando encargamos algo y sabemos que no sé, por ejemplo Edgar, ¿no? Si le digo, oye bro, necesito el sonido aquí y allá, saber que se cuenta con él, y a veces ni siquiera lo saludo. Me refiero a esto porque a veces estamos tan corriendo y haciendo cosas, ¿sí? Pero ya hay esa amistad, ya hay ese compañerismo en donde él me pide algo, yo lo hago, y yo le pido algo y él lo hace, y nos apoyamos uno al otro. Y no tienes idea cómo fortalece que hay personas que están dispuestas a servir y apoyar, por más mínimo que sea. No tienes idea, no quisieras tú tener en tu vida a alguien que te respalde en todo lo que haces, en tu trabajo, en la escuela, ¿sí? Alguien que te esté acompañando, que te esté coachando en tu empresa, en tu matrimonio. Es padrísimo saber que no estás solo. Se necesitan esos hombres. Fíjate,
Y estos nombres, uno de los que me llamó muchísimo la atención, porque es importante saber por qué está mencionando Dios, el Espíritu Santo a estas personas, es el nombre de Aristarco y Segundo, que eran de la misma región. Mira, Aristarco, este nombre, posiblemente, que venían ambos de Tesalónica, posiblemente era una persona que estaba relacionada con la aristocracia, de una clase dominante, una clase alta. Y Segundo, ese era el nombre de una persona, normalmente era el nombre de un esclavo, de una condición pues, de esclavo, ¿no? El esclavo, al esclavo número 1 le llamaban primero, y al esclavo número 2 le llamaban segundo. Este cuate se llamaba Segundo. Y entonces, ve cómo no importaba su clase social. A mí me pesa, me duele ver cuando despreciamos, llega alguna persona y despreciamos por su ropa, por su forma de vestir. Quisiéramos que todos así elegantes y esa persona, no, pues como está bien elegante, ay, qué bien huele, lo voy a saludar, qué onda, ¿no? A veces hasta intimida, ¿no? Que está tan perfumado y sus pies así brillando, ¿no? Hasta te haces así, no te pases, bro, ¿no? Del brillo que te da y intimida. No, pero aquí, ve cómo estaba en comunión los brothers, ¿sí? No importaba su clase social y estaban apoyando. No le importaba ensuciarse las manos. Y entonces Pablo siempre reconocía a quienes servían. Sus cartas los menciona. Esos colaboradores, consiervos, no eran sus empleados. Los ponía siempre al lado suyo. Y cada uno de nosotros somos igual. Todos somos consiervos y tenemos el mismo Señor. Ahora, sí hay diferencia en cuanto a responsabilidades, ¿no? No es lo mismo la responsabilidad de limpiar los baños que llegar puntual para abrir la puerta, ¿no? ¿Qué pasa si llega el que nos apoya a limpiar los baños, pero no llega la persona que va a abrir? Pues no se hace nada. Es más, estaríamos afuera, ¿no? Hay diferentes responsabilidades. Y entonces, la iglesia nunca debe de girar alrededor de una persona, sino somos todos una comunión. Debe de girar siempre alrededor de Cristo. Y en el versículo 5 y 6, nuevamente Lucas quizás está con un cambio de planes. Mira, si este cambio de planes que Pablo hizo esta vuelta, en vez de regresarse, es algo que Pablo ya aprendió a hacer, que todas las cosas ayudan para bien. Sin este cambio de planes, porque acuérdate que él quería navegar, tuvo que irse caminando, es cuando Lucas otra vez se sube con ellos y se va con ellos y los empieza a acompañar. No hay nada por casualidad. Un líder, un buen discípulo, nunca va a perder el enfoque. Fíjate, el primer día, versículo 7, vamos a ponerle turbo. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente. Fíjate, Pablo, cómo las ganas que tenía que hacer. Tenía que salir al día siguiente y él les quería dar su último mensaje, probablemente. De hecho, pasó así. Él sabía que ya nunca más iba a volver a ver a estos hermanos. Y entonces él les quería enseñar. Tenía que salir al día siguiente. A lo largo del discurso, alargó el discurso hasta la medianoche, versículo 8, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, déjame hacer aquí una pausa. Mira, los discípulos se reunían el primer día de la semana y aquí quiero destacar algo. ¿Qué día es el primer día de la semana? Domingo. Hoy lo sabemos, pero en aquel entonces no se llamaba domingo, sino después de 300 años de que los hermanos se reunían el primer día de la semana, hubo un cuate que se llamaba Constantino que le puso al domingo, le puso Dominos, ¿sí? Que es el día que Dominos significa Señor. Y entonces el domingo es el día del Señor. Pero estos hermanos, para ellos, el día 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Era un día normal, trabajaban normal. ¿A qué hora se reunían? Normalmente pues en la nochecita. ¿Por qué? Porque tú y yo tenemos que trabajar. Y tenían el ánimo, las ganas. Vamos a ver que no les importó quedarse toda la noche y toda la madrugada hasta el amanecer escuchando la palabra de Dios. Y sabes, me duele tanto venir un martes y que todos ponemos el pretexto de que estamos cansados porque trabajamos.
Qué cosa tan fea, ¿no? El primer día de la semana los hermanos se reunieron y entonces en ese lugar estaba lleno de lámparas. Ellos estaban en el tercer piso, ¿sí? Eso es lo que la palabra dice, en el aposento alto. Y estaba llena la gente, todo el mundo quería escuchar a Pablo y había un chavo que estaba, un joven, no sé si era un joven de 30 años o de 15, pero era un joven que pues vio la ventana, pues tú sabes cómo son los chavos, se pueden sentar ahí es más, se acuestan en las escaleras, ¿no? Y hace como que su cuerpo como zigzag, no sé cómo le hacen. Y entonces este cuate igual, un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de sueño, rendido en un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente. Esta palabra de disertar, y habla de que él estaba predicando sí largamente, pero no crees que era una predicación como esta, de que se parara al frente, sino era un tiempo en donde podían hablar y preguntar. Vencido del sueño, este joven cayó del tercer piso hasta abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo: no se alarmen, está vivo. Después de haber subido y partió el pan y comió. ¿Y qué hizo? Siguió hablando largamente hasta el alba. Y así salió y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Mira, una de las cosas que hacían en aquel entonces todos los hermanos que se reunían en el primer día era de que comían juntos, hacían algo que le llamaban el ágape, que era, todos llevaban comida, compartían y después de eso hacían memoria de la cena del Señor. Literalmente partían el pan. En la cultura judía, el padre de familia era quien partía el pan para compartirlo. Y con Jesús esta expresión adquirió un significado mucho más profundo. Recordaba prácticamente lo que es la última cena, ¿te acuerdas? No lo tengo en las diapositivas, pero Lucas 22:19 dice: y tomó el pan y dio gracias y lo partió. Y después de la resurrección de Jesús, hizo exactamente lo mismo. En el capítulo 24 de Lucas, tomó el pan, lo partió y entonces fueron los ojos abiertos de esos discípulos, es lo que dice Lucas. Y entonces siempre incluía una comida compartida, siempre incluía la cena del Señor, incluía esa comunión con los creyentes. No era nada más, era un refrigerio como tal, era una expresión visible de unidad, de amor, de a pesar de que estaban cansados después del trabajo, se esforzaban para convivir y animarse y exhortarse unos a otros. O sea, entendamos esto, no era domingo como hoy lo vivimos y que fue establecido por la ley que sea un día de descanso a fuerzas. No, era un día de trabajo normal y al otro día tenían que trabajar también normal, así como nosotros la mayoría vamos a trabajar el día de mañana. Y entonces compartían la mesa porque lo que siempre intentaban era tener ese amor ágape. Justamente es un ejemplo certezo de que los discípulos se reunían el primer día de la semana sin necesidad de que lo nombraran domingo. Ellos reconocían que el día primero, y tenían que darle lo primero a Dios, que era el día del Señor. Ahora, ¿por qué no sábado? ¿Por qué no otro día? Seguramente porque Cristo resucitó el día primero y entonces lo recordaban y entonces la iglesia comenzó a reunirse celebrando la resurrección y ve todo el impacto que causó la iglesia. ¿Sí? ¿Te acuerdas? Toda aquella región conoció a Jesús. Estuvo Pablo en 2 años en Éfeso enseñando, puso una escuela y entonces ve cómo impactó toda esa región, que Roma tuvo que instituirlo como un día de descanso y que tuvo que decirle: sí, este día reconocemos el mundo entero como el día del Señor. Y entonces Pablo les enseñó con un discurso que daba hasta la medianoche. Pablo sintió la necesidad de predicar durante mucho tiempo porque estaba listo para salir al día siguiente. Sabía que tal vez no volvería a ver a estos cristianos, quizás nunca más. Y entonces aproximadamente les predicó alrededor de 6 horas. Pero te repito, había un diálogo, podían preguntar, podían resolver sus dudas. ¿Y qué tanto aprovechamos cuando hay un hombre de Dios para pasar tiempo con él y preguntarle y ser instruidos? Estos hermanos tenían unas ganas de ser instruidos.
tenían unas ganas, no les importaba si tenían cosas que hacer. Y el estudio se fue muy, muy, muy largo. Y entonces, fíjate la disposición de los hermanos. O sea, a veces me pesa mucho, y espero que no sea el ejemplo el día de hoy, cuando hay un discurso largo, cuando hay un gran hombre de Dios, todo el tiempo estamos viendo el reloj, a ver a qué horas acaba, a ver a qué horas acaba. Se nos fue el deseo, el ánimo de escuchar la palabra de Dios. Me ha tocado ver hombres de Dios aquí parados que se preparan, que tienen una palabra súper, súper, súper especial. ¿Y sabes qué? Veo a la gente así viendo el reloj todo el tiempo. A ver a qué hora se acaba, a ver a qué hora se acaba. Y pasa, y en ese lugar pasó como está pasando ahorita. Fíjate, ¿qué le pasó a Utico? Imagínate, era de noche. Había lámparas. ¿Qué producen? Imagínate, ponte en la escena. Imagínate que estamos en este lugar, a lo mejor es un lugar más chico, y en cada esquina hay lámparas, 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 pero son lámparas de aceite. ¿Qué crees que producen? Empiezan a titilar, ta, es luz cálida, y empieza a haber calor. Y entonces este cuate agarra y cayó del tercer piso. Lucas quería dejarnos claro lo que estaba pasando. Mira, ¿qué le pasó a este joven por quedarse dormido? Se cayó y murió. ¿Qué quiere decir? ¿Que es bíblico? Si te duermes en medio de la predicación, deberías morir. No te creas. No, es para que despiertes. Entonces, no, eso no va a pasar nunca. Dios nos guarde, ¿no? Se van a azotar encima del otro, no del otro. No. Obviamente la combinación de la hora tardía, el calor, los vapores de las lámparas de aceite hicieron que este joven se durmiera. Pero anima muchísimo porque, ¿sabes? Si a Pablo se le duermen, que no se le duerman a un pobre nada. Entonces, pero déjame decirte algo, sí distrae los bostezos, sí distrae. Pero mira, a un hombre de Dios que está preparado, nunca va a perder el enfoque. Qué triste es cuando... Aquí me duele mucho porque es triste porque de repente la palabra de Dios deja de impactarnos y entonces empezamos a cabecear y a pensar de que a qué horas va a acabar en vez de buscar cómo me está compartiendo, ministrando mi vida. Y fíjate, Lucas lo que quiere destacar, si te das cuenta en el versículo, léelo ahí en tu Biblia, no sé ni qué está pasando acá atrás, léelo ahí en tu Biblia. Lucas quería dejar claro que no pasó nada, que simplemente, paremos. Pablo estaba súper enfocado. ¿Cuál era su enfoque? Tenía que seguir ministrando y dando instrucciones porque él ya nunca jamás los iba a ver. Tenía que dejarles la palabra bien claro. Después de estar 2 años instruyendo uno y otro día en la escuela, tenía que seguirles enseñando a estas personas y empezó a visitar a todas las iglesias a donde había estado antes y empezó a enseñarles una y otra vez. Y entonces pasa este suceso y el hombre de Dios, este Pablo, nunca pierde el enfoque, jamás lo va a perder. Simplemente se cayó, obviamente la gente vio que estaba muerto. O sea, ¿cómo finges una muerte? Eso no se fingió. Pero ¿qué hizo Pablo? Seguramente se acordó lo que habían hecho los profetas, ¿no? Elías agarra, dice, bueno, pues lo voy a abrazar, ¿no? Y resuelve la situación. Te voy a contar algo. No sé si el pastor nos está viendo. Sí, pastor, hola, te amamos. Te voy a contar algo que pasó cuando tenía más o menos como 18 años. A mí me impactó ver este hombre de Dios, el pastor Miguel. Estaba más joven, tenía 20 y tantos años. Y un día, esto el pastor nunca te lo va a contar, ¿ok? Son de las historias que nos toca vivir cuando vemos al pastor predicando. Mira, llegó un hombre. Estábamos en Centro Evangélico Querétaro y el pastor estaba predicando, tenía como 10 minutos de empezar a predicar, ¿sí? Todos en silencio, todos con atención, y había varios líderes, y había una persona como Fer que se pone en la puerta. No sé si ese día se le durmió el gallo, pero entró un indigente, bien borracho, bien maloliente, y se va caminando, todo el mundo lo vimos. Yo me acuerdo, estaba hasta la parte de atrás, estaba en la cocina, es que la cocina daba hacia el salón principal, y entonces no estaba comiendo.
Y entonces esta persona va y empieza a caminar, a caminar, a caminar, y todo el mundo se empieza a codear. Sáquenlo, sáquenlo, ¿qué hace aquí? Y va directo al pastor Miguel. O sea, se sube al púlpito, pisa un escalón, el escalón 2. ¿Qué creen que hizo el pastor? Va y le dice: dame un momento, ahorita te atiendo. Toma un asiento y le da la primera silla. Yo creo que para eso son las sillas vacías. ¿Sí? Por si entra, no son lepra. Por primera vez yo le vi sentido de por qué las sillas de adelante siempre están vacías. Es para sentar a los borrachos si hay alguien los interrumpe. Y el pastor agarra y le dice: dame un momento, ahorita te atiendo. Yo me quedé impactado de cómo supo arreglar esa situación. ¿Qué hubieras hecho tú? O sea, yo no sé si llega aquí un cuate así borracho y viene hacia mí. Yo no sé si me va a pegar, si trae un cuchillo, no sé qué haría Fer, qué harían los demás. Pero el pastor supo qué hacer, nunca perdió el enfoque. ¿Y qué crees? Esa persona se quedó más de 40 minutos, pues ya sabes que el pastor no es de 30 minutos. A veces se extiende, yo lo amo, quiero que siempre duren 2 horas sus prédicas, porque no es como yo que echa mucha paja, él sí a lo que va. Entonces, lo sienta ahí y se quedó esa persona 45 minutos escuchando la palabra de Dios. ¿Y qué crees que hizo toda la iglesia? Viendo al pastor 45 minutos. Nunca me recuerdo de que la gente estuviera tan despierta viendo a ver qué pasaba y a ver en qué hora se levantaba el borracho. Imagínate. Entonces Pablo llega, lo resucita, vénganse, vamos a comer, tomemos la cena del Señor y a darle hasta el alba. Toda la noche estuvo predicando hasta que amaneció. ¿Sí? Versículo 13, ya vamos en la recta final. Ya me hizo señas Edgar de que se me acabó el tiempo. Versículo 13 dice: nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger ahí a Pablo, ya casi lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos, y habiendo hecho escala en Trogilio. ¿Por qué no le ponen nombres más sencillos, no? Al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Pablo quiere llegar a Jerusalén para la fiesta de Pentecostés. Es una fiesta de las más importantes, donde se reunían un montón de judíos. Qué mejor momento y lugar para poder persuadir a los judíos y mostrarles el camino. Pero fíjate, hay una observación bien importante. Pablo evita quedarse en Éfeso. ¿Por qué? Porque sabía de que si iba a Éfeso, seguramente los hermanos no lo iban a dejar ir. O sea, abrazarle. Pablo seguramente a algunos hermanos, como lo vamos a ver más adelante, les compartió que lo único que le esperaba en Jerusalén era prisiones, golpizas, ¿sí? Y sí pasó así. Se lo llevaron a Roma y le cortaron la cabeza. Pero bueno, y entonces aquí vemos un principio importante. El amor también sabe ministrar el tiempo. ¿Estamos aprovechando nuestro tiempo hoy, sí o no? ¿Cómo estamos? Fíjate lo que dice Efesios 5, 16 y 17. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar. Hay que ser bien truchas. Más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Pero aquí hay que mirar el contexto completo, ¿no? En los versículos posteriores vemos que Pablo sabe perfectamente lo que le espera. Mira, Hechos 20 del 22 al 24, lo que te decía. Ahora he aquí, ligado yo un espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio de que me esperan prisiones y tribulaciones.
y aquí una enseñanza, pero de ninguna cosa hago caso. Qué impresionante, ¿no? No iba ignorando el peligro, iba sabiéndolo y aún así obedecía, aprovechaba bien el tiempo. Y esto conecta precisamente con lo que dice Filipenses 3, 13 y 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Timoteo también dice, a la carta a Timoteo dice, he peleado la buena batalla. Pablo nunca permitió que el miedo dirigiera su vida, porque la dirigía a Cristo. Y tenemos que tú y yo seguir adelante una y otra vez, a pesar de las situaciones. Nunca debemos de tener miedo. Pablo, aprendimos que las personas las abraza, llora con ellas, las exhorta. Y eso es un discípulo que tiene una relación real, no nada más un programa. No muestra su autoridad, sino él restaura todo el tiempo. Entiende que la comunión cristiana es mucho más profunda que solamente convivir. Tiene una familia espiritual. Entiende Pablo que los planes pueden cambiar, pero la misión nunca va a cambiar. Y un discípulo maduro vive siempre para obedecer, aunque en el camino va a haber lágrimas, va a haber despedidas, y en el caso de Pablo, prisiones, sufrimiento. El discípulo auténtico no se mide por cuánto sabemos, sino por cuánto obedecemos, no por la ausencia de pruebas, sino por la fidelidad con la que seguimos a Cristo en medio de estas pruebas. Y aprendemos algo, que siempre el plan de Dios y la voluntad de Dios es mucho mejor que nuestra comodidad. ¿Qué tan dispuestos estamos de seguir como el apóstol Pablo? Ese es nuestro reto. A pesar de lo que estamos pasando, viviendo, siempre proseguir a la meta. Y no te duermas. Padre, gracias Señor por tu palabra, porque siempre es un alimento fresco, porque siempre nos animas, nos redarguyes, nos exhorta. Gracias por dejarnos tu Espíritu Santo, Señor, que nos levanta, nos enseña. Ayúdanos, Señor, también a animar y a consolar a otros. Ayúdanos, Señor, a poder, así como estos consiervos de Pablo, poder ser consiervos unos de los otros, Señor, animándonos, exhortándonos, apoyándonos, Señor, luchando uno al lado del otro, porque no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, Señor. Padre, te ruego, nos des tu bendición, Señor, y nos sigas hablando cada día de nuestra vida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.